Buenas tardes a nuestros seguidores en redes sociales de la República. Mi nombre es Jeffrey Garza. Hoy tenemos como invitado a Aitor Llodio. Él es director ejecutivo de la Fundación Aliarse y él nos va a contar un poco de los proyectos y de las alianzas público-privadas en el país. Bienvenido, Aitor. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y muy buenas tardes a toda la audiencia. Aitor, primero cuéntenos de qué se trata la fundación y a qué se dedica. Sí, la Fundación Aliarse es una fundación impulsada por un grupo de instituciones públicas y privadas en el 2007 con el objetivo de promover alianzas público-privadas para el desarrollo. Conscientes que los grandes retos que enfrenta el país, tanto en temas sociales, económicos como ambientales, como por ejemplo el tema de la pobreza, las desigualdades, los desafíos que tenemos para el empleo de los jóvenes, el cambio climático, no los puede resolver ni el Estado ni el sector privado por sí solos, entendimos que había una necesidad de crear un espacio que facilitara las alianzas entre el gobierno y las empresas privadas y con la sociedad civil. Y Aliarse surge un poco con esa lógica, ¿no? de promover la cooperación entre las diferentes organizaciones del sector público y privado a fin de lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso lo hacemos a través de la investigación, tratando de entender mejor cómo crear esa cooperación de una forma más efectiva, a través de la creación de capacidades, es decir, aprendiendo de las mejores prácticas nacionales e internacionales, promoviendo en el país capacidades para que las alianzas cada vez tengan más impacto. También lo hacemos a través de la facilitación de una serie de alianzas. Aliarse facilita 7 alianzas público-privadas en temas de educación, salud, medio ambiente e infraestructura. Y a través también de la incidencia, ¿no? Porque lo que nos interesa es que al final la cooperación entre los diferentes sectores sea una norma en Costa Rica y cada vez lo hagamos mejor, y esto por el bien al final de los ciudadanos, ¿no? Para que los que no viven tan bien vivan mucho mejor y el país siga adelante, porque creo que además lo merece. Si bien entiendo, son como un intermediario. Somos un facilitador, un facilitador, lo que se llama en inglés un broker, sí, un facilitador de crear las condiciones en el ecosistema para que las alianzas con aliarse o sin aliarse se den, y además en muchos casos por nuestra experiencia en el diseño y gestión de alianzas y en la experiencia y conocimiento que tenemos en temas de educación, empleabilidad, algunos temas de salud, en tema de ambiente, pues facilitemos además las alianzas, desarrollemos proyectos que muchas veces son innovadores y que esos luego se puedan llevar a escala en el país, ¿no? Aitor, no sé si todo el mundo sabe qué son, pero ¿qué son las alianzas público-privadas? Sí, las alianzas público-privadas son los esfuerzos de cooperación entre instituciones públicas y empresas privadas con la sociedad civil en áreas en las cuales los socios comparten unos objetivos, ¿no? El mismo objetivo de desarrollo, que puede ser, por ejemplo, en el caso de la Alianza del Reciclaje de Costa Rica, que en Costa Rica reciclemos más y lo hagamos mejor, ¿no? O la Alianza al Salus, que facilita Aliarse, que pretende brindar acceso a mamografías, a servicios mamográficos a personas que actualmente tienen dificultades para esos servicios, ¿no? Entonces, a través de una alianza público-privada, compartiendo un objetivo entre los socios públicos y privados, diferentes recursos, complementando los conocimientos y las capacidades de los socios y algunos riesgos, podamos hacer posible iniciativas que los socios individualmente no podrían hacer, los costos serían muy grandes o los riesgos que asumen serían muy altos, ¿vale? Pero cuando hablamos de alianzas público-privadas hablamos de una serie, una gama muy amplia de interacciones público-privadas que pasa desde alianzas más filantrópicas, donde una empresa apoya a través de una ONG a una iniciativa pública de interés del gobierno, ¿no? Por ejemplo, se invierte mucho en educación en este país a través de ONGs financiado por el sector privado, hasta, digamos, las concesiones, ¿no? De infraestructura, que ya son contratos para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento para iniciativas que duran entre 20 y 25 años. En toda esa gama de interacciones público-privadas hay un montón de instrumentos, de alianzas para el desarrollo, que generalmente se establecen a través de convenios de cooperación, o en el caso de las asociaciones público-privadas a través de contratos, ¿no? Entonces hay una gama de iniciativas público-privadas diversas que se norman de forma diferente y que obviamente los impactos y la gestión de los recursos también varía de una u otra, ¿no? Aitor, ¿por qué son importantes? Muchas veces tal vez hay muchas ataduras en el sector público que tal vez combinándose con el sector privado no sean tan limitantes, digamos. Bueno, yo creo que
en el caso de Costa Rica se trata de un Estado que históricamente ha sido muy fuerte, ¿no? Y que ha sido el responsable de brindar muchos o la mayoría de los servicios públicos. Hoy, como ocurre en muchos países del mundo, la situación fiscal hace que el Estado no tenga necesariamente la capacidad ni tampoco la obligación de brindar esos servicios, porque hay otros que lo pueden hacer de una forma más efectiva, incluso más eficiente. Y la idea es encontrar, digamos, los modelos que permitan que el Estado brinda ese servicio de una forma más eficiente, y muchas veces lo tiene que hacer con actores privados o de la sociedad civil, ¿no? Y además el Estado ya no tiene la capacidad de por sí solo, ni tampoco el privado ni la sociedad civil, de hacer frente a problemas tan gruesos y complejos e interrelacionados como la pobreza, por ejemplo, o el cambio climático. ¿Usted cree que nosotros vamos a no alcanzar los 2 grados de temperatura máxima que deberíamos aumentar en los próximos años para evitar, digamos, desastres muy serios en el planeta por el aumento de la temperatura debido al cambio climático? ¿Usted cree que eso lo puede resolver solo los estados? ¿O requerimos a ciudadanos mucho más concientizados y a un sector privado mucho más comprometidos con acciones climáticas que reduzcan, digamos, las emisiones para que no suframos las consecuencias del cambio climático, que podría empeorarse significativamente y que, por cierto, podría afectar a una región como Costa Rica, que es de las 2 regiones del mundo más afectadas por el cambio climático, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aliarse está por lanzar próximamente una alianza de incentivos para la acción climática, es decir, una alianza con el sector público y privado que promueva, que facilite que las empresas puedan generar inversiones para reducir sus emisiones y fomentar las acciones climáticas a fin de contribuir a la reducción, bueno, a que no se aumente la temperatura global, ¿no? Por las repercusiones que eso tendría para todos, incluyendo las empresas y los ciudadanos, ¿no? Héctor, usted toca un punto clave porque dice que de estados que estén con problemas o con crisis económicas o con problemas de liquidez. Bueno, es el caso de Costa Rica. Me imagino que toma más importancia volver a ver el sector privado para lograr los objetivos que se tiene como país. Sí, y eso está ocurriendo no solo en Costa Rica, está ocurriendo en todo el mundo. No sé si la audiencia conoce los objetivos de desarrollo sostenible. Son esos objetivos que nos hemos planteado más de 198 países para lograr el 2030, ¿no? Objetivos que tienen como objetivo que al final todos los ciudadanos del planeta tengan muchas más oportunidades para vivir bien y mejor, ¿no? Y ahí se plantean 17 grandes objetivos con un montón de metas, y para lograr esos objetivos hoy requerimos 3 trillones de dólares adicionales anualmente para lograr esos objetivos. Esos recursos no van a venir ni de la cooperación internacional, ¿vale? Esos recursos no van a venir necesariamente solo del sector público, esos recursos en gran medida van a venir del sector privado. En algunos casos filantrópicamente, pero en la mayoría de los casos a través de inversiones de impacto, es decir, invirtiendo en proyectos de educación, en proyectos de salud, pero asegurando que eso tiene un impacto y también rendimientos económicos para las empresas, en algunos casos no necesariamente con tasas de mercado tradicional, sino más bajas, porque lo que buscan algunos inversionistas es tener un impacto social, ¿no? Entonces ahí se están desarrollando una serie de instrumentos financieros muy interesantes que creo que en los próximos años Costa Rica tendrá que desarrollar para acceder a los recursos que requiere el país para desarrollar los servicios de calidad que esperamos y la infraestructura pública, por ejemplo, que se requiere para que el país realmente, pues en las próximas décadas, no muchas décadas, sea un país desarrollado, ¿no? Y por tanto no va a quedar de otra más que encontrar formas de cooperar mejor con el sector privado y acceder a nuevos recursos que hoy no estamos accediendo, y sin ellos pues no tendremos ni carreteras, ni tendremos trenes, ni tendremos hospitales, ni tendremos la educación que el pueblo requiere, ni la formación que las empresas requieren para que poder contratar a las miles de personas que anualmente nos están siendo contratadas porque el sistema educativo no responde a la demanda del sector privado, por ejemplo. Entonces ustedes personalmente en la fundación tienen varias coaliciones, varias alianzas, tal vez podamos hablar algunas de ellas, quizás las más representativas. Hay una alianza para la acción climática, hay convenios con el Ministerio de Trabajo, con CINDE, hay un programa que se llama Vigilantes del Agua. No sé si podría comentarnos algunas de las iniciativas para ver los resultados palpables que tienen estas alianzas. Sí, podemos empezar tal vez por el programa Vigilantes del Agua, que es una de las iniciativas más viejas que desarrollamos con el AIA y el Ministerio de Educación Pública y apoyado por el sistema Coca-Cola, que pretende crear una nueva cultura de agua en los centros educativos. Es una iniciativa que ha impactado a centenares de centros educativos,
más de 218.000 estudiantes beneficiarios y que en promedio genera ahorros de más de 50% del consumo de agua en los centros educativos impactados anualmente. Eso ha significado hasta ahorros de $20.000 en algunos centros educativos. Eso lo hacemos gracias al programa Vigilantes del Agua, el programa educativo Vigilantes del Agua que desarrolla el AIA, pero también a recursos del sistema Coca-Cola que nos permite hacer esos cambios de infraestructura gracias también a las contrapartidas que realiza las juntas educativas. Nuestro objetivo en esa iniciativa es tratar de poder maximizar los impactos del programa trayendo más recursos, ¿no? Porque el sistema Coca-Cola aporta recursos que nos permiten impactar en unas 10, 12, 14 centros educativos anualmente, y pues las necesidades son mucho mayores, ¿no? Y hay casi 7.000 centros educativos, si no me confundo, en el país. Y eso es un ejemplo de cómo a través de alianzas público-privadas podemos desarrollar alianzas público-privadas para el desarrollo, podemos desarrollar iniciativas que tienen un impacto en la conciencia, crear una nueva cultura del agua, pero además generar ahorros y impactos importantes en las finanzas de los centros educativos, ¿no? Una segunda iniciativa también en el tema de salud es Al-Salus, que es una iniciativa que fue impulsada en el 2012 con acción social del Hospital Clínica Bíblica, el financiado por Movimiento Rosa de Automercado y la Caja del Seguro Social, donde hemos realizado más de 43.000 mamografías en todo el país, unas 5.500 mamografías anualmente, que a través de una clínica móvil llegamos a las comunidades, digamos, que tienen o más incidencia en cáncer de mama o están más alejadas de los hospitales que brindan este servicio. Entonces estamos brindando oportunidades a mujeres que tal vez de otra manera no podrían tener acceso al servicio mamográfico o que se les complica hacerlo, y hemos identificado casi a 100 mujeres con resultados positivos que luego han sido tratados correctamente por la Caja del Seguro Social, que tiene un récord excepcional en el país, en el cual más del 80% de las mujeres que dan resultados positivos inicialmente son tratadas a tiempo y salvamos las vidas de ellas, ¿no? Eso se da gracias a una alianza público-privada para el desarrollo, y esperamos que a través de los nuevos aportes que hacen los socios podamos acceder a más clínicas móviles mamográficas para llegar a más población en el país, ¿no? Hay uno interesante, el de Skills for Life, de adultos, que también ayuda mucho a la formación. La educación es indispensable, sobre todo para encontrar empleo. ¿En qué consiste? Sí, Skills for Life es una alianza entre el Ministerio de Trabajo, SINDE y Aliarse, que pretende crear capacidades en tanto jóvenes en colegios como adultos en condiciones de vulnerabilidad, es decir, personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que mejoren sus niveles de inglés. Brindamos cursos de capacitación de inglés con profesores angloparlantes y certificamos los niveles de inglés de estos estudiantes, a los cuales también se les capacita en habilidades para la vida y para el trabajo, de tal manera que respondan mejor a las necesidades del sector privado y estén digamos, tengan un mejor perfil para que sean contratados, ¿no? Y estamos hablando que hemos trabajado en comunidades que tradicionalmente han tenido acceso limitado a la formación, sobre todo en el caso del inglés, y es importante reconocer que hoy en día Costa Rica está perdiendo, creo que hasta 7.000 empleos, oportunidades de empleo anualmente de contratación por los niveles de inglés en el país. Y no sé si la audiencia sabe, pero en promedio las personas que hablan inglés en Costa Rica ganan 185.000 colones más al mes que los que no lo hablan, así lo dice el INEC, ¿no? Y generalmente los niveles de inglés de nuestros estudiantes que salen de los colegios, pues lógicamente no son los adecuados para que puedan acceder a muchas oportunidades laborales que están surgiendo en la industria, por ejemplo, médica, en la de los call centers, en el sector turístico, un sector turístico que está creciendo mucho en Guanacaste en los próximos años, y de hecho este año estaremos trabajando muy fuertemente a partir de abril en Guanacaste, creando capacidades en las jóvenes y no tan jóvenes, a fin de que puedan tener más facilidades para acceder al sector, al empleo. Y Aliarse, además de la formación, también se dedica a la intermediación, es decir, no solo prepararlos para que estén, o sea, no solo asegurar que estén más preparados para el empleo, sino también ayudarles a buscar el empleo, idealmente en las regiones cercanas a donde viven, ¿no? Otra alianza que también vale la pena mencionar, porque es un tema actual, que es el cambio climático. Ustedes tienen una alianza para la acción climática.
¿En qué contribuye esta Sí, iniciativa? Históricamente Aliarse trabajó en una primera alianza que se llamaba la Alianza de la Carbono Neutralidad, que ayudaba a las pymes a medir su huella de carbono y reducir y desarrollar proyectos que redujeran sus emisiones, ¿no? Y trabajamos con más de 135 pymes. Lo que nos hemos dado cuenta es que en general, y no solo para el tema del cambio climático, tenemos que desarrollar incentivos para movilizar al sector privado, ¿no? Es decir, el sector privado, las alianzas no surgen de forma natural, tiene que haber alguien que las promueva y Aliarse juega ese rol, y el sector privado tampoco naturalmente hace aportes estratégicos e inversiones importantes en la agenda del desarrollo si no tenemos incentivos que lo faciliten, ¿no? O por lo menos con incentivos definitivamente vamos a potenciar mucho más la participación del sector privado en la agenda del desarrollo, y esta nueva alianza lo que busca es generar incentivos que no tienen que ser fiscales porque va a ser muy complicado, aunque nos encantaría, pero hay otros tipos de incentivos de reconocimiento, de comunicación, de cumplimiento de legislación que ya existe, que hace que las empresas puedan invertir de una forma mucho más proactiva en reducir su huella de carbono y contribuir a los objetivos, al plan de descarbonización del país y a la agenda global de cambio climático, ¿no? Esta es una iniciativa que estaremos impulsando próximamente y que creo que va a ser muy importante porque tenemos que encontrar formas de generar incentivos, de motivar al sector privado a que participe y asuma más responsabilidad en la gestión del desarrollo de Costa Rica, y creo que eso va a pasar también por desarrollar incentivos. Y también cabe rescatar que ustedes, si no forman una alianza directamente, son asesores también en la formación de alianzas, ¿cierto? Sí, nosotros en el caso de Costa Rica en los últimos años hemos ayudado al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Cultura a desarrollar protocolos para el diseño de alianzas público-privadas. Algunas instituciones pueden durar hasta 2 años y más firmando un convenio de cooperación con el sector privado o las organizaciones de la sociedad civil, y ahí ayudamos a algunas instituciones con MEP y el Ministerio de Cultura a desarrollar los procedimientos que establezcan cómo se diseña una alianza público-privada en esas instituciones. Y este año también ayudamos al SINAC, al Sistema de Áreas Nacionales de Áreas de Conservación, a desarrollar una estrategia de alianzas público-privadas, ¿no? Entonces Aliarse está ayudando también al Estado, está asesorando a las instituciones públicas del Estado a ser un mejor socio y crear capacidades para profesionalizar el diseño y la gestión de alianzas en las instituciones públicas del Estado. Y bueno, hemos tenido la suerte que con el BID hemos estado apoyando varias iniciativas de empleabilidad en 8 países de América Latina, haciendo planes de sostenibilidad y estrategias de evaluación de alianzas público-privadas para la empleabilidad en América Latina. Claro. Bueno, Aitor, excelente las iniciativas de su fundación, espero que sigan creciendo, y también muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y cuenten con nosotros para lo que quieran. Estoy convencido que Costa Rica va a tener grandes dificultades de hacer frente a los desafíos que tiene si no trabajamos a través de una alianzas o cooperación más efectiva entre los sectores públicos y privados, y que yo creo que no nos queda más que otra de hacerlo, y entonces esperemos que cada vez tengamos más capacidades, lo hagamos mejor, con mejores resultados, y esto sea la norma dentro de poco en este país. Claro. Muchas gracias por acompañarnos.